Bien, en Punta la M vamos a abordar lo que tiene que ver con los créditos hipotecarios UVA, que tantas veces hemos tratado aquí con el pedido para la revisión de las condiciones de unos créditos que para gran parte de las personas que habían tomado estos créditos les era muy difícil cumplir, ¿no? Finalmente, Diputados aprobó una de las modificaciones el 14 de junio pasado en un plenario de comisiones. Ahí se consensuaron hablar al respecto de varias propuestas, alrededor de 11 proyectos hubo, ¿no? Bueno, la modificación que se aprobó es de la que vamos a hablar ahora con nuestra invitada de hoy, que ya está conectada y le agradecemos el contacto, a Fernanda Sabini, que es integrante de Hipotecados UVA Autoconvocados Río Cuarto, y ya está en contacto con Punta la M. Fernanda, Paula te saluda, buen día. Hola, buen día, Paula, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, para hablar de esto, ¿no? Finalmente algo se escuchó de tanto reclamo, después de tanto pedir, ¿y qué implica esta modificación? Bien, sí, es como vos decís, ¿no? Es algo lo que se va modificando que tiene que ver con el sistema de, de ajuste de las cuotas. Hay que revisar de qué manera, porque también el sistema implica ralentizarlo, ¿no? Y quienes tomamos créditos entre 15 y 20 años, vamos a seguir. Eh, la idea inicial ha sido siempre que la cuota se ajuste conforme el índice de salarios y no el de inflación. Vos imaginate que en este tiempo que venimos pasando, los ajustes son muy importantes. Quienes tomamos estos créditos somos trabajadores, ¿no? Y no estamos haciendo negocios inmobiliarios con esto, ¿no? Y Es nuestra casa. sí, por supuesto, y estamos hablando de montos que ya le hemos hablado en más de una oportunidad, que superan ampliamente los ingresos de una familia media tipo con sus salarios promedio, que van muy por atrás. El índice de variación o de incremento, ¿cómo es la sigla? El índice de aumento salarial, digamos, va siempre por atrás de la inflación. Totalmente, totalmente. Entonces, en realidad, en principio era el 35%, la cuota no podía superar el 35% de los ingresos. Ahora, con este nuevo formato, la idea es que no supere el 30%, pero como te decía recién, ¿no? Es la vivienda propia. Entonces, por más que se ponga en primer lugar que el índice de morosidad es bajo, en realidad es esto, ninguno de nosotros queremos perder nuestra casa, entonces todo va ahí. La cuestión es después cómo uno transita su mes habiendo pagado una cuota altísima de, de crédito, ¿no? Sabiendo Supera el que 35% hoy en día. sí, De cuánto son los alquileres en promedio, Fernanda? y entre 70.000, 80.000, 100.000, depende. Mm. Hay cuotas que llegan hasta los 180.000. El otro día escuchamos un señor que en el medio de, de su crédito se jubiló, con lo cual sus ingresos disminuyen, Mm. ¿no? Y esto no se toma en consideración, con lo cual es eh, muy difícil sostenerlo. Y esto hablando así a proyección, ¿de cuántos años son? ¿A cuántos años son estos tipos de crédito? Y entre 15, 20, en algunos casos 25. Y esta modificación que se acaba de aprobar, que sería que baje del 35 al 30%, ¿no? La Sí. proporción, digamos, de alquiler con el salario, con el ingreso familiar. Y además, ¿qué otra modificación es? Bueno, el índice y que, por ejemplo, si alguno quedase sin trabajo, el Estado se haría cargo de 3 cuotas. Claro, y después, ¿qué Es pasa con el resto, no? Porque totalmente, una de las digamos, dudas era esa, ¿qué pasa cuando el Estado termine de pagar la tercera cuota? es un parche, digamos. En estos casos uno se pregunta, y también atendiendo las situaciones laborales, ¿no? A los índices de desocupación, ¿cuánto tiempo puede estar una persona buscando un trabajo que le permita abonar semejante cuota y no quedarse sin su casa? Para eso el otro parche es, se puede vender la casa con el crédito. A ver, eh, insisto en esto, es la casa propia, es única. ¿Cómo alguien vendería su casa con el sacrificio que esto está implicando? ¿No? Ujú.
Bueno, hubo como bastantes argumentos en contra de esto, a pesar de que se aprobaron estas modificaciones, y algunas de estas oposiciones a que se apruebe esta modificación era esto, como que era una solución a corto plazo, que no resolvía la cuestión de fondo. La cuestión de fondo, ¿cómo se resolvería? Porque hay tantos proyectos, Fernanda, y sin embargo sí. es como que se avanza muy poco en relación a la proporción de gente y al nivel que implica el tema, ¿no? Sí, sí, porque en realidad, bueno, yo creo que más allá de que hay una forma de solución que tiene que ver con el índice de actualización, ¿no? Que apunta a que sea el salario y no la inflación, el sistema que se aprueba es un sistema sumamente complejo para realizarlo y que no sabemos cuán eh, efectivo puede llegar a ser para, para nosotros y para los futuros tomadores de crédito, Uh-huh. ¿no? Entonces, desde ahí creo que uno pide claridad en eso. Cuando entra diputado en este proyecto, quienes estamos en este grupo íbamos siguiendo y decimos, bueno, ¿quiénes son los, las personas a quienes nuestros diputados están representando? No nos sentíamos, más allá de de la cantidad de gente que toma créditos, somos parte de la ciudadanía y hay otros que pueden llegar a tomar créditos, pero ¿desde qué lugar? Imagínate que desde el 2019 el índice de tomadores de crédito baja eh, abismalmente Uh-huh. en términos de no es una forma adecuada para un trabajador de pagar un crédito. Uno de los argumentos para oponerse a esto era que el índice o el porcentaje de afectados de tomadores de crédito UVA es, como decías recién, Fernanda, del orden del 3% de morosidad. Y otro es que los bancos también es como que se ponen en alerta al decir, epa, nos cambian las condiciones de juego a medida que ya ha trascendido por lo menos 3 años. ¿Cuánto hace ya que están en vigencia los créditos UVA? Sí, sí, más de ¿Más? 3 años. Uh-huh. Yo estoy pagando el sexto año. Vos imagínate que yo pagando el sexto año, ya pagué 2 veces el crédito que me otorgaron. Y me quedan 14. Y si vos tuvieras que graficar un porcentaje de tus ingresos, ¿en cuánto está? ¿En más del 30 o 35% de lo que vos tenés que pagar por mes? En mi caso, oscila entre el 30 y el 35 actualmente. ¿Y cómo te las arreglas para llegar a pagar el compromiso? Con otro trabajo. Claro. Tratando de, por eso te digo, en nuestro caso es vivienda única. Yo no voy a dejar de abonar este crédito porque representa mi casa, ¿no? Entonces, después tengo que ver cómo resuelvo continuar viviendo, ¿no? Porque es solo el techo el 35% de mis ingresos. Después Uh-huh. hay que impuestos, servicios, escuela, vestimenta, comida, salud. Digo, hay toda una cuestión integral en los trabajadores y en quienes hemos tomado estos créditos que, como te decía recién, cuando uno escucha a los diputados eh, intentar conversar sobre esto, dice, pero ¿quiénes están representando? ¿Cómo podemos estar tan lejos, ¿no? De sentirnos tan afuera de esta discusión, Uh-huh. ¿no? Porque era tan como súper sencilla decir, bueno, si no, en todo caso también pueden venderle la casa con el crédito y todo. ¿Cómo se les ocurre? ¿Y pasar a alquilar con lo que implica alquilar en este país en este momento? Sí. Ustedes desde la organización, estamos conversando con Fernanda Sabini, que es integrante de Hipotecados UBA Autoconvocados Río Cuarto. ¿Qué se habla puertas adentro de la organización? Por eso es el sentido de la charla. Digo, ¿cuál es el paso a seguir? Porque esto decías, es un pequeño logro, pero la cuestión de fondo sigue sin resolverse. Entonces, desde Autoconvocados, ¿qué se plantea? Bueno, esto, la posibilidad de poder estar y explicar en los diferentes medios cuál es nuestra situación. Nosotros estamos en constante diálogo para poder decir, bueno, esto es lo que nos está pasando, sobre esto tenemos que seguir trabajando, tratar de replicar y retuitear y resubir todas aquellas cuestiones que de alguna manera eh, te permita dar a conocer, ¿no? Como para poder ver a partir de esto qué pasos podemos ir dando. ¿Ustedes han tenido algún tipo de charla o comunicación
con algún diputado, con algún representante que después se siente en el Congreso y que los represente de alguna manera o trate de meter, ¿no?, los argumentos que ustedes sostienen. Sí, sí. Hemos tenido algunas conversaciones. Obviamente que en este grupo que nosotros estamos, yo estoy en el del Cuarto, pero hay uno de Villa María y uno de Córdoba, y siempre vamos como conectando, pero también el nivel de cantidad de diputados que se comprometen con nosotros es mínimo, ¿no? Y salta a la vista en relación a los proyectos, y qué es lo que se pone en discusión, ¿no? Y lo que se pone en discusión no son soluciones de fondo para nosotros, para los tomadores de crédito. Se vieron alrededor de 11 proyectos para la modificación de la ley con respecto a los créditos hipotecarios UBA. ¿Cuál de todos o qué persona o qué partido político, qué agrupación fue el que más se asemejaba a lo que se necesita realmente para un hipotecado UBA? Como te digo, todos tenían alguna cuestión que podía satisfacer la necesidad, ¿no? Pero mínima, porque de alguna manera a lo que se llega termina no resolviendo. Entonces, en algunos casos era, bueno, cambiar el índice. Cambiar el índice es fundamental, pero la forma en la que se va a cambiar el índice, el sistema para llegar a eso, y no es una respuesta de fondo. Y quizás ninguno lo tenía, ¿no? Porque también hay que plantarse frente a esto. Estamos hablando de un sistema de trabajadores y de bancos, ¿no? ¿Quién tiene más poder? Fernanda, bueno, ¿esto a partir de cuándo rige? ¿Se aprobó y a partir de cuándo está rigiendo? Pasa a la Cámara de Senadores. O sea que hay que seguir esperando. Exactamente, seguir esperando. Bueno, seguiremos en contacto entonces a ver cómo avanza esto. Listo, ojalá. Gracias. Ojalá pudiera darle alguna otra respuesta. Ojalá. Fernanda Sabin, integrante de hipotecados autoconvocados UBA Río Cuarto, con esta nueva noticia, ¿no? Se aprobó una parte, digamos, de todo lo que vienen pidiendo los hipotecados seriamente afectados ya desde hace unos cuantos años. Había sacado mala cuenta, pensaba que eran 3, incluso me decía Fernanda, son mucho más. Vamos a ir a la pausa y lo hacemos siempre con la recomendación de Superviel. Si sos jubilado o jubilada, cliente de Superviel con beneficio de ANSES, no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación. Tenés este beneficio y descuentos en farmacias y en supermercados de la mano de Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.